Avanzando. Así que bienvenidos sean todos a este webinar sobre salarios y mercado tech post pandemia. El día de hoy vamos a ver pues 4 puntos específicos. Vamos a ir hablando sobre todas las cosas que nos han ido llevando desde el 2022 hasta el día de hoy. Cómo eso ha impactado en el trabajo remoto, o sea, cómo se está viendo afectado el trabajo remoto, cómo estos dos, tanto el entorno macro y el trabajo remoto, están impactando los perfiles digitales. Y por último, les vamos a presentar dentro de roles específicos de TI como son los developers, como son, o sea, tanto back, front, mobile, full stack, DevOps, etcétera, pues cómo se ven los salarios, cómo han ido evolucionando en los últimos 2 años, cuáles han sido los mayores ganadores y los que han perdido más valor en el último año, básicamente, y de cuánto estamos hablando en términos de diferencia. También pues vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las cosas que hacen que un desarrollador o que un perfil digital gane más valor en el mercado. Vamos a hablar principalmente de algunos hard skills y algunos soft skills y qué tanto realmente están impactando. Hay una última sección al final del webinar sobre preguntas y respuestas. Todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat a medida que vayamos avanzando, pero eso sí, las vamos a ir respondiendo al final. Les vamos a ir haciendo, eso sí, algunas preguntas a ustedes para que vayamos interactuando, para justamente pues irlos conociendo. Y en todo caso, pues si quieren intervenir en ese momento, lo pueden hacer tanto por el chat como desmuteando el micrófono y pues interviniendo sin problema. Así que si no hay mucho más, vamos a presentarnos. O sea, les voy a comentar un poco acerca de nosotros. En mi caso, pues me llamo Víctor, soy CEO y cofundador de Kai. Pues nada, también he sido CBO en Talently, tengo 7 años de experiencia en HR y en desarrollo de carrera, pues justamente en recursos humanos y para perfiles de TI. Mi profesión es psicólogo organizacional y bueno, he tenido un máster en People Analytics. Todo esto, pues en general, es para decirles que hay un montón de experiencia. Una de las partes que más me gustaba de mi trabajo era justamente pues traerles datos a ustedes y mostrarles cómo está el mercado, qué ha sucedido, cómo ha evolucionado, cuáles son las cosas, las motivaciones que ustedes los mueven más. Y realmente pues hacer esta clase de webinar realmente a mí me mueve un montón porque sé que les da utilidad y que les da mucha visibilidad a ustedes y les da herramientas para avanzar. Ahora, Meli, no sé si quieres presentarte. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Melissa. Yo soy cofundadora de Kai con Víctor. También tengo una startup enfocada en África que se llama Bamboo, donde vemos temas de inteligencia artificial. Llevo ya más de 10 años trabajando en todo lo que tiene que ver recursos humanos y desarrollo de carrera. En los últimos años de mi carrera, básicamente me especialicé en producto y dentro de esta experiencia, pues me dediqué a construir equipos de alto rendimiento en distintos países en Latinoamérica, incluyendo Brasil, en Estados Unidos y en Europa, que es donde vivo ahora. Para contarles un poco de mi background, básicamente, pues yo me gradué de Administración de Negocios, tengo 2 másters, uno en negocios internacionales y uno en desarrollo de productos digitales. Y pues básicamente toda la experiencia que he tenido alrededor de eso me ha permitido poder ayudar a los perfiles a desarrollarse mucho más rápido respondiendo a las demandas que tiene el mercado hoy. Entonces, eso es lo que les puedo contar de mí. Oído, oído. Gracias, Meli. Ahora, pues ya habiéndonos presentado un poco más, vamos a pasar a conversar y comentarles un poquito, pues, qué ha pasado en los últimos años que nos ha traído hasta el día de hoy. En algunos casos, pues, no puedo decir que sean buenas noticias, pero sí creo que es algo que les va a ayudar a entender por qué lo del estudio salarial hace, en algunos casos, un montón de sentido. Así que bueno, no me voy a ir tan atrás como el COVID, no me voy a ir hasta el 2022, voy a ir de 2022, perdón, no me voy a ir desde 2020, voy a ir desde 2022 hasta el 2024. Lo principal es entender cómo fue el año 2022 en números y en sucesos. Lo principal que vimos ahí fue un aumento realmente muy fuerte de inflación. Ese aumento de inflación se dio por 3 cosas específicas. Todavía veíamos efectos post pandemia. Comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y estábamos en plena crisis de logística portuaria. Para quienes no lo sepan, pues lo que estuvimos viviendo en ese año fue realmente una crisis de contenedores. O sea, no había posibilidad porque no habían suficientes trabajadores portuarios, todavía se estaba recuperando esa industria de poder enviar y hacer comercio pues tan fácilmente como lo era antes. Eso está impactando todas y cada una de las cadenas de suministros a nivel global, haciendo algunos productos extremadamente más caros, haciendo tiempos de entrega mucho más demorados.
y pues con las subsiguientes consecuencias de inflación en diferentes productos. No sé si, bueno, en algún momento lo saben, esto es una anécdota, pero hubo un punto de 2022 donde el precio de los huevos era un titular importante en Estados Unidos por el simple hecho de que era muy costoso poder comprarlos, cosa que parece absurdo en este momento, pero era algo que venía dirigida directamente de la crisis portuaria. Esto genera un impacto directo en, o sea, un impacto en economía de Estados Unidos, un incremento en tasas de interés y por ende lo que sucede con las tasas de interés, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, es una dificultad mayor para conseguir financiación y préstamos en general, tanto para empresas como para startups. Ahora, seguramente dirán, oye, pero ¿qué tan grave fue? Realmente fue bastante fuerte, eso es lo que se vivió en 2022. Acá este gráfico que les acabo de sacar, o sea que justamente pues tomamos prestados de la página llamada InvestMe, nos muestra cómo 2022 tuvo una aceleración en el volumen o en la fuerza de las tasas de interés en el nivel que tenían hasta llegar a 4% en aproximadamente unos 6 meses. Nunca en las últimas crisis de los últimos fácilmente 20 años, 40 años, se ha llegado a tan altas tasas de interés como se llegó en 2022, tratando justamente de evitar una recesión en el mercado estadounidense y por ende una crisis posiblemente global. Eso sucede solamente en el año 2022, cosa que termina generando un efecto burbuja, o sea, no un efecto burbuja, sino, perdón, un efecto dominó que llega directamente hasta 2023. ¿Qué es lo que tenemos, ojo, ya también como panorama en 2022? Tenemos un mercado que recientemente está saliendo del COVID, que tiene las Big Tech Companies y todas las consultoras de TI llenas de personal, llenas de desarrolladores, la capacidad a tope. Directamente ya todos los proyectos de digitalización estaban en marcha o ya se estaban concretando. Teníamos literalmente una burbuja a punto de explotar y que efectivamente, y para pues no realmente beneficio de muchos, explota. Explota a finales de 2022, pero los efectos más grandes se ven en el Q1 del 2023. En 2022 hay dos layoffs que son importantes, el de Facebook, el de Meta, y el de Amazon, que suceden ambos en noviembre. Despiden básicamente a 10.000 trabajadores. Creo que eran 9 y 10.000 trabajadores cada empresa. Pero en el 2023, y esta frase seguramente le suena, surge el llamado año de la eficiencia. Solamente en Q1 de 2023 se despiden a 167.000 personas, en comparación a 165.000 que se despidieron en todo el 2022. En 3 meses, lo mismo que se había hecho en todo el año anterior y hasta más. Es tan fuerte pues sí, literalmente como que el volumen de despidos, que durante todo el 2023 se llega a despedir el doble de lo que se despidió en todo el 2022. Todo esto derivado de lo que vimos en la lámina anterior, de subir unos tipos de interés, de crisis, de una burbuja que está explotando y de cómo el mercado se apresuró o bueno, tuvo que afrontar la demanda de muchísimos proyectos para digitalizar que en algún punto ya hechos solamente requerían una fase de mantenimiento. ¿Quiénes fueron los principales? ¿O quiénes fueron las empresas que realmente pues muestran los números más altos? Tenemos Google, tenemos Meta, Amazon, Microsoft, Salesforce y Dell. Estamos hablando de decenas de miles de personas despedidas solamente de estas Big Tech Companies y de cómo estas empresas en algún punto migraron de uno de sus puntos, o sea, de uno de sus modelos de negocio más importantes a otros. Seguramente recordarán pues que durante el año 2023 ya justamente comienzan a suceder también algunos eventos importantes. En el 2023 tenemos dos que realmente mueven muchísimo la aguja en términos de compañías. Tenemos, para los que hemos trabajado en startups, la crisis de Silicon Valley Bank. Para los que no lo saben, Silicon Valley Bank era el banco donde todas las startups, o bueno, una gran parte de las startups fundadas en Estados Unidos tenían sus ingresos. Este banco, en el paso de un fin de semana, consigue, o sea, comienzan a sacarle un montón de sus clientes sus ingresos, montos realmente muy grandes. El banco entra en default y realmente, pues, básicamente cae en quiebra.
La Reserva Federal de Estados Unidos ingresa para salvarlo, o para asegurar, mejor dicho, el dinero que tenían las startups que no lo habían sacado a tiempo, y eso es lo que hace que realmente no haya un colapso fuerte de la economía. Así como Silicon Valley Bank, hay muchos otros bancos regionales que también entran en un periodo pues realmente de recesión y bien complejo. En términos de volumen bruto, pues realmente hay una crisis más fuerte durante el 2023 a partir de lo que sucede con Silicon Valley Bank de lo que hubo en el 2008 con la crisis inmobiliaria. En términos solamente de volumen bruto, ha sido más grande de lo que pasaba en 2023 de lo que pasó en 2008. Pero los efectos fueron controlados a tiempo y realmente pues no vimos tan grave como en 2008 los efectos. Lo siguiente es el boom de la inteligencia artificial generativa. En noviembre de 2022 vemos cómo nace o cómo se hace público OpenAI, o sea, todo el algoritmo de ChatGPT de OpenAI, pero no es sino hasta el primer cuarter del 2023 donde comenzamos realmente a ver el boom de la herramienta. Se hace una herramienta mainstream, todo el mundo comienza a ver pues cuáles son los beneficios y comienza también a ver un pequeño cambio en la percepción de el valor que se le da a los perfiles. Comenzamos a ver algunas empresas que están comenzando a despedir personas, que están replanteándose qué tanto puede hacer un modelo de inteligencia artificial generativa y si lo pueden hacer, pues si pueden directamente despedir a toda una unidad de negocio que se dedica, por ejemplo, al Customer Experience o al Customer Success, ¿por qué no hacerlo? Si estamos justamente en el año de la eficiencia, ¿por qué no eficientar por ese lado? Que obviamente pues no es algo que nosotros compartamos, al contrario, pero es algo que se da. Otras tendencias que también siguen en la mesa son tanto la parte de metaverso que la estaba empujando principalmente Meta y que justamente ellos dijeron, bueno, podemos ponerlo en alto y Meta cambia hacia aumentada, realidad aumentada y virtual reality, es decir, en realidad virtual. Entonces, en ese momento es cuando pues nos encontramos ya con un mercado que está inundándose de una nueva tendencia y abandonando la anterior. Aparece dentro de ese año pues también Apple aparece diciendo nosotros vamos a avanzar con los Apple Vision Pro. Hay realmente un cambio de tendencia donde abandonamos algo viejo porque en ese momento pues realmente el metaverso requiere demasiados componentes y avanzamos hacia otro que genera efectos más prácticos y que genera un valor mucho más inmediato. Eso también hace que todos los VCs, o sea, todo lo que es Venture Capital, comience a frenar inversiones en la TAM. El volumen de inversión general de los Venture Capitals en Latinoamérica comienza a bajar. Eso significa que hay menos startups accediendo a capital. Por ende, las startups entran en este modo más de reservar todos los ingresos y comenzamos a ver cómo realmente los modelos de negocios están migrando. Los VCs comienzan a decir, si el próximo gran paso de la tecnología es la inteligencia artificial generativa, allá es a donde tenemos que invertir y todo, bueno, una buena parte del capital se dirige hacia ese tipo de negocios. ¿Qué sucede también? Las startups que no pertenecen o que no están adaptando sus modelos a inteligencia artificial comienzan a sufrir de escasez. Con todo esto dicho, vamos a entrar ya un poco más en el 2024, que 2023 realmente fue un año bastante, bastante denso. Dentro del 2024, lo que vemos es que hay una tendencia más hacia recuperación, pero al mismo tiempo hacia el mantenimiento del mercado. Todavía tanto el mercado de acciones como el mercado de empleo sigue viendo o sigue esperando que haya una reducción de los tipos de interés. Eso sí, durante este último trimestre es la primera vez que han bajado las tasas de interés desde el año 2020, lo cual es un pequeño indicador de que la inflación ha desacelerado y por ende se puede comenzar a disminuir todo lo que tiene que ver con los préstamos, el acceso a capital. Eso pues es una buena noticia. La reducción de las tasas de interés siempre es una buena noticia, por lo menos porque implica que están tratando de bajar la presión en la economía y que pueda acelerar un poquito más. Y hay otras cosas que también están sucediendo. Hay un aumento de tipos de interés en otros mercados, como el japonés. Ese aumento de interés en el mercado japonés causó durante el último trimestre, es decir, un aumento en la inflación global, porque pues muchas personas se iban al mercado de Japón a solicitar préstamos. Japón no tenía una tasa de interés alta, tenía 0%, subieron a 0,25 y el mercado entró en pánico, vendiendo un montón de acciones, etcétera, pero esos son otros temas para otro momento.
Lo que ha sucedido en el mercado de TI es justamente la implementación de inteligencia artificial, buscar que la inteligencia artificial sirva para escalar los modelos de negocio, para escalar los productos, y estamos viendo un montón de pequeños micro SaaS creados a través de IA. Entonces, como todo esto es el boom todavía, pues ese boom también se ha ido desplazando hacia, adivinen, los perfiles de Data Science, Data Engineering, Prompt Engineers, que son perfiles que son pues un poco más nuevos, pero pues justamente son los perfiles que está demandando ahora mismo el mercado. Por último, pues sí, hay un incremento en salarios para esos perfiles específicos y hasta ahora 2024 se ve como un mucho mejor año en términos, ojo, de despidos de lo que fue el 2023. En el 2024 estamos viendo un ritmo de, eso sí, siguen habiendo layoffs, pero un ritmo muy similar al 2022. Entonces podemos esperar que a menos que no suceda algo grave en la economía durante los últimos 3 meses de este año, podríamos mantenernos en un ritmo pues mucho más comedido y entender que lo que sucedió en 2023 pasó. Ahora, eso sí, hay que entender que los efectos del 2023, es decir, esos 200.000 profesionales que fueron despedidos durante los layoffs del 2023, son profesionales que en algún punto todavía pueden seguir buscando empleo y que en algún punto el mercado tuvo muchísima más oferta de talento que demanda. Y eso ha impactado. Eso lo vamos a ver muy claramente en próximas diapositivas. Ahora Meli nos va a contar un poco más acerca de qué ha pasado con el trabajo remoto en estos últimos años. Bueno, gracias, Vic. Aquí me encantaría preguntarles, sé que hay muchas personas de aquí que han entrado que son de Perú, pero ¿cómo han visto este cambio del trabajo remoto en sus países en el último año o incluso este año? No sé si por ahí quieren dejar algo en el chat respecto a cómo lo han visto o si ustedes están trabajando remoto. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el trabajo remoto en general? Esto es súper interesante porque desde el 2020 al 2024 definitivamente había un cambio en la aceptación del trabajo remoto. No hace poco, Elon Musk sacó una carta bastante controversial hablando de que en Tesla todos tenían que ir a la oficina. Amazon también sacó un comunicado diciendo de que las personas tenían que volver a la oficina y dando un paso para atrás en esto que en algún momento después de la pandemia se vio como la nueva normalidad que era el trabajo remoto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que se está empujando a que definitivamente las personas vuelvan a las oficinas. Al 100% no lo sabemos. Ahora vamos a ver algunos gráficos que nos van a mostrar ciertas tendencias de cómo está cambiando el mercado. Sin embargo, hay incentivos que definitivamente hay que tomar en cuenta porque la presencialidad pues está volviendo a ser súper importante, ¿no? Y dentro de estos incentivos podemos ver temas relacionados a cómo acceder a promociones, por ejemplo, aumento de salarios y demás que realmente impactan en esta capacidad que cada uno de ustedes o nosotros tenemos de crecimiento profesional. Ahora, sí me gustaría, Vic, que me ibas a pasar el siguiente slide porque vamos a ver cómo esto se refleja en Latinoamérica. Y vamos a ver que dependiendo del país en el que estamos, cada país es bastante particular respecto a la adopción del trabajo remoto. Ah, buenísimo, en la consultora brasileña. Vamos a ver de que Uruguay está liderando, según el índice que tenemos aquí, temas de trabajo remoto. Perú y México tienen un buen índice todavía, sin embargo, tenemos al final de esta gráfica, pues países como Honduras, donde hay, si bien menos apertura a el trabajo remoto, y eso es súper, súper importante porque en el siguiente slide vamos a ver cómo se está realmente comportando el mercado, ¿no? Y para hablar sobre qué es lo que están buscando las empresas, vamos a ver esta gráfica que la hemos tomado de Get On Board. Quizás muchos de ustedes la conocen, es una de las plataformas más o job boards más importantes en Latinoamérica para perfiles digitales. Y vemos que desde el 2020, vemos que desde el 2020 hasta el 2024 hemos tenido una curva invertida sobre el trabajo híbrido que está, por supuesto, muy relacionada a la pandemia. Y vemos que el trabajo remoto global, que es un término que quiero recalcar, que es al que muchos de los perfiles digitales o de tecnología apuntan, tuvo su pico más alto en el 2022. Sin embargo, desde el 2022 hasta ahora,
ha caído significativamente esta demanda por posiciones que son publicadas para remoto global. Sin embargo, el remoto local, seguimos dentro de los estándares del remoto, ha ido creciendo sostenidamente desde el 2020 hasta el 2024. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aquí tenemos como referencia las ofertas que están publicadas y qué es lo que están buscando las empresas. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere el talento? Y vamos a ver que lo que quiere el talento no necesariamente conversa con lo que quieren las empresas, y es aquí donde tenemos un conflicto. Y el talento hoy, los candidatos, ¿qué es lo que hacen cuando ven una oferta? Pues vamos a ver todo lo contrario. Si nos vamos a ver remoto global, pues vamos a ver que desde el 2020 ha ido creciendo y desde el 2021 hasta el 2024 la mayoría del talento prefiere estas posiciones. Y cuando hablo de que ellos prefieren, quiere decir de que aplican más a estas posiciones que son remotos global. Sin embargo, esto quiere decir que esto nos da unas luces de que el mercado hoy es mucho más competitivo. Es decir, si estoy aplicando una posición, voy a empezar a competir con mayor cantidad de talento. Porque todos quieren trabajar a una posición remoto global. ¿Y por qué? Porque es muy fácil asociar una posición remoto global a ganar en moneda extranjera, que en este caso, pues, ganar en dólares siempre es una ventaja si estamos en Latinoamérica, o ganar en euros o ganar en libras, pero bueno, creo que el dólar es la moneda de referencia. Por otro lado, asociamos mucho a esto a flexibilidad, asociamos a esto también a trabajar con equipos multiculturales diversos que de alguna manera ayudan a desarrollar ciertos skills que en mi experiencia he visto que son bastante relevantes para el talento cuando habla de crecimiento profesional. Por otro lado, vemos que en mayor medida hay ciertas personas que ya están empezando a unirse a la tendencia del remoto local. Bien, puedo trabajar desde mi casa, pero tengo este requerimiento de estar en el país. ¿Y cuáles son los países que últimamente vienen trabajando mucho remoto local? Pues Perú, Colombia, México, se ven temas de remoto local. Puedes trabajar desde tu casa, bien, tranquilo, sin problema, pero tienes que estar o residir en el país. Y vemos que hay menor preferencia por los trabajos híbridos y por los trabajos presenciales, obviamente. Nadie quiere ir a la oficina todos los días. Sin embargo, eh, hay empresas que ya lo están empezando a pedir, como hablamos en el caso de Amazon y Tesla. En el caso del trabajo híbrido, esto está particularmente asociado a empresas corporativas. La mayoría, por ejemplo, de los bancos en Perú, no solamente en Perú, sino en Inglaterra, aquí mismo en Portugal, están empezando a pedir que las personas vayan al menos 3 días a la semana a la oficina y tienes la flexibilidad de decir qué días vas a ir, pero tienes un número mínimo de días al que debes asistir. Entonces vemos que entre lo que las empresas quieren y que lo que los candidatos quieren, necesariamente no hay una conexión al 100%. ¿Y cómo esto va a impactar a los perfiles? Creo que esto es algo súper interesante y es que definitivamente hay que hacer ciertos ajustes a nuestros perfiles profesionales para volvernos competitivos, sobre todo si estamos apuntando a estas posiciones que vemos como las mejores siendo remoto global o remoto local. ¿Y cuáles son algunos de los skills que hoy son necesarios para poder volvernos competitivos? Pues desde el lado técnico diría que mucho requerimiento de tener experiencia con cloud. Todo lo que está asociado a cloud computing está definitivamente en demanda. Trabajar con la nube hoy ya no es una opción, sino es un must. Entonces es importante que tengan experiencia o empiecen a crear esa experiencia con cloud. Víctor habló mucho de que era la era de la IA y eso es 100%. Si bien es muy difícil encontrar perfiles muy experimentados en inteligencia artificial y si los encuentras son bastante caros, hay una necesidad latente de las empresas de que el candidato tenga interés, curiosidad, haya trabajado a nivel personal o en un proyecto relacionado a inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos temas de soft skills. Por aquí está Pau, que ella es experta también en reclutamiento. Y el tema de soft skills es súper, súper importante, sobre todo, de nuevo voy a repetir esto, si estamos trabajando en posiciones remotas, porque ahora vamos a ver cuáles son estos skills asociados, pero para trabajar hay que ser súper competitivos en temas de habilidades blandas. Y sabemos que hay muchas veces que esas habilidades no se logran desarrollar al 100%, pero realmente hace que un candidato sea más competitivo que otro. Y por último, y no lo quiero dejar de lado, es el tema del idioma. El inglés es no negociable, sobre todo si se está aspirando a una posición remoto global. Ahora, esto quiere decir, y es muy sencillo decir en una línea, y es que hoy ser un developer o una persona en un perfil digital definitivamente se ha vuelto mucho más competitivo de lo que era hace algunos años, porque estamos en una burbuja, había una demanda muy grande, y hoy hay trabajo, hay buenos salarios,
hay demanda, sin embargo, hay mayor competencia. Entonces, esto pone cierta presión en el profesional para poder sobresalir. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Pues vamos a ver qué skills necesitamos ahora. Y quiero hacer refuerzo en esto porque en los últimos meses yo he estado trabajando con un montón de startups, sobre todo en Reino Unido y aquí en Europa, para construir equipos de alto rendimiento básicamente. Y tengo gente muy, muy brillante que ha llegado hasta la última etapa y han sido descartadas por alguno de estos 6 skills que están hoy aquí. Voy a resaltar primero el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es clave, sobre todo si están postulando un perfil senior. Poder comunicarte claramente, saber gestionar no solamente con tu equipo, sino con stakeholders es un no negociable hoy. Y si están trabajando en un equipo global, pues definitivamente poder hacerlo en otra lengua es muy, muy importante. Entonces, si todavía no han pulido sus habilidades en otro idioma, inglés para ser mucho más específica, les recomiendo que lo hagan. Y si creen que la comunicación es un problema y hoy no saben cómo solucionarlo, los invito a que pidan feedback a sus líderes, equipos sobre este punto en particular. Tema número 2 es el trabajo en equipo. Esto es súper importante también cuando hablamos de equipos globales, porque la naturaleza del equipo global es que haya gente en distintos lados, entonces tienen que tener la capacidad de colaborar en espacios síncronos y asíncronos de manera fluida, y el trabajo en equipo va a ser clave. Entonces, si son personas que les gusta trabajar por su cuenta, van a tener que empezar a conectarse mucho más con su equipo, porque eso es lo único que hace que los proyectos salgan adelante mucho más rápido. Temas de empatía para recibir y poder dar feedback, muy importante. Y empatía también porque estamos trabajando en ambientes multiculturales, entonces vamos a tener que poder adaptarnos con facilidad a otras culturas y esto requiere demasiada empatía. Tema de flexibilidad y adaptabilidad, desde este lado lo vemos mucho desde cuál es nuestra curva de aprendizaje. Hoy, con el tema de la inteligencia artificial, si antes algo se demoraba 5 años en actualizarse o 2, hoy va a ser cuestión de meses. Entonces, no necesariamente vas a tener que convertirte en un experto en todo, pero sí vas a tener que constantemente reducir esa curva de aprendizaje que tienes y utilizar las herramientas a tu favor para poder aprender cada cosa nueva que sale. Hoy es más factible que contraten a una persona que tiene capacidad de aprender rápido que una persona que es especialista, pero le cueste adaptarse a nuevas tecnologías con facilidad. Punto número 5, cuando hablamos de coachability, hablamos mucho de feedback. Y acá tenemos feedback, entregar feedback y recibir feedback. ¿Por qué esto es importante? Porque el punto anterior hablamos de adaptabilidad y parte de adaptarnos con facilidad, cambiar y ser flexibles es recibir el feedback, abrazarlo, interiorizarlo y accionarlo. Eso es lo que les permite a ustedes crecer básicamente mucho más rápido a nivel profesional. Y bueno, finalmente, pues temas de liderazgo, sobre todo si están enfocados en startups, que creo que hemos mencionado este término mucho a lo largo del webinar. El tema de liderazgo es súper importante porque la agilidad, la proactividad es algo que se valora mucho y no necesariamente van a tener a alguien a la cabeza todo el tiempo, sino que ustedes mismos van a tener que autogestionarse y el liderazgo es parte de estas habilidades requeridas. Entonces, sigamos. Bien, ahí vamos al siguiente slide. Claro que sí. Aquí ya retomo a mi lado. A ver, de aquí hacia adelante, y esta es una invitación muy abierta a todos. Si hay alguna persona que crean que esta información o que lo que estén viendo le puede servir, invítenlo, todavía tienen chance. Pueden enviarle un mensajito de, oye, este webinar está chévere, júntate. Porque justo de aquí hacia adelante vamos a ver en personal. Vamos a comentar un poco sobre, pues, justamente cuál es la solución que nosotros planteamos a estos temas. Y finalmente, pues, llegamos a cómo están los números. Pero bueno, de lo que dijo Meli en el slide anterior, justamente, o sea, de cuáles son las soft skills, aquí es donde está la pregunta. ¿Cómo sé si tengo que trabajarlos o no? Porque a veces es muy fácil desde afuera ver que nosotros tenemos, o sea, que tenemos o que no tenemos una skill, especialmente de comunicación. Pero para nosotros, para todos los que estamos acá, sabemos comunicarnos perfectamente, porque siempre lo hacemos de la misma forma. Pero para otras personas, quizás no sea tan claro. Quizás el tono de voz que estamos usando no es tan claro, las pausas no son suficientemente largas o demasiado cortas. Y bueno, pues a partir de ello es donde tenemos que hacernos algunas preguntas. Podemos tener ciertas ideas sobre si nuestros soft skills tienen que mejorar,
¿Cuándo nos encontramos? Pues con estos tres escenarios. Tenemos cero feedback cuando comenzamos a postular en una búsqueda de trabajo. Llegamos a entrevistas, pero no nos responden, o llegamos a la primera entrevista y simplemente salimos de ahí. No volvemos a saber de ese reclutador más nunca. No es tan común como creemos. Ojo, sí es un problema recurrente, la falta de feedback de reclutadores, pero es verdad que hasta cierto punto, una de cada 10 entrevistas puede no recibir feedback. Pero realmente es normal que te den feedback y te digan no has avanzado. Si comienzas a recibir muchas veces esa respuesta de no has avanzado, pues ya ahí es donde nos podemos plantear, ok, hay algo dentro de mis soft skills o dentro de mis habilidades técnicas que podría mejorar. Y el último punto es el salario limitado. Si es verdad, si tenemos 1, 2 años dentro del mismo salario, no solamente se ha depreciado el valor del salario, el problema es que significa que no estamos logrando comunicar lo suficientemente bien nuestro valor, tanto de manera interna, como para conseguir un aumento, como de manera externa, para justamente lograr que otra empresa diga, ok, este es talento valioso para nosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Hay que trabajar, si estamos en un perfil digital, si estamos en un perfil de software, podemos trabajar en esto, en hacer todo lo que tiene que ver con QA de manera automatizada, trabajar con nuestro copiloting o trabajar con documentación ya generada por IA. O sea, esto es desde la parte técnica para perfiles que se dedican a desarrollo, en lo que nosotros les recomendamos comenzar a trabajar, porque efectivamente cada vez va a hacer falta menos, no menos el desarrollador, pero va a hacer falta menos desarrolladores para hacer la misma cantidad de trabajo y hay que estar de todas maneras dentro del lado que es valioso. Y eso implica hacer un reskilling en algunos puntos. Con QA automatizado nos referimos a pasar justamente por o sea, por todas las revisiones de calidad que nos hacen falta con inteligencia artificial, hacer el copiloting de revisar si el código realmente funciona, si no funciona, si podemos escribir más rápido, si podemos escribir menos rápido con ayuda de la inteligencia artificial, si hay líneas de código que podemos simplificar, cómo hacer que la estructura sea mucho más sólida, cómo hacer que la estructura también soporte más o menos tráfico, etcétera. Y por último, la documentación, que también es algo que nosotros entendemos. Ojo, no solamente los roles de desarrollo, todos los que somos un perfil digital, que hemos trabajado en diseño, que hemos trabajado en ventas, que hemos trabajado en reclutamiento, que hemos trabajado a nivel remoto, sabemos que la documentación es difícil y que la documentación, más que difícil, es tediosa. Escribir cómo es el proceso una vez es la cosa más compleja o la cosa que más le damos vueltas antes de hacerlo. Solamente porque decimos, "Ah, pero ¿por qué?" Y es algo que se puede hacer muy fácil. Realmente ya en este momento vivimos en un mundo donde podemos documentar procesos, donde podemos documentar nuestro trabajo de manera muy fácil. Ya tenemos tomadores de notas dentro de nuestras reuniones, que seguramente los que están en reclutamiento dirán, bueno, capaz lo estoy usando, capaz no lo estoy usando. Si no lo están usando, ¿por qué no? Si realmente ahora puedes tomar las notas, simplemente te puedes dedicar a la entrevista y que todo la anotación de la entrevista ya sucede y ya lo toma la inteligencia artificial, te graba la reunión, te da los highlights, te dice cuáles son los siguientes pasos, te dice cuándo debes enviarle la presentación al cliente o te dice cuándo vas a hacerle follow-up al candidato. Todo lo tienes. Todo ya se puede hacer para que nosotros podamos tener la atención realmente donde tiene que estar, en conocer a la persona, en conocer al candidato. Eso del lado de los perfiles digitales. Ahora, y aquí sí, quiero pedirles que si están desde la computadora, le tomen una captura de pantalla a esta, literalmente a esta diapositiva, únicamente a esta. Lo que quiero es que le tomen esa captura de pantalla y que vayan respondiendo desde sus casas, pues justamente a cada una de estas preguntas, ¿no? Se las voy a ir leyendo muy rápido. Primero, pueden listar claramente los logros que han tenido desde el momento en que han estado en este último trabajo. Segundo, los están contactando constantemente reclutadores por LinkedIn para ofrecerles puestos en dólares. Tercero, en algún momento ustedes se han planteado o ya lo están haciendo, ajustar su CV a los diferentes puestos a los que aplican. Han pasado ese CV por un ATS o por lo menos por algo similar a un ATS para ver qué resultados les arrojan. Es decir, para saber si con el CV que ustedes tienen entrando en una posición de reclutamiento, por ejemplo, en una posición de desarrollo, en una posición de diseño, realmente avanzan. Luego, llegan realmente a las entrevistas, los rechazan sin explicación los reclutadores o los hostean.
Y por último, si esos reclutadores los hostean, pues ustedes llegan a pedir feedback y les vuelven a responder o les dicen alguna cosa. Si a la mayoría de estas preguntas es un no, pero las últimas dos es un sí, ahí es donde nos planteamos que hay un problema. Es decir, si no podemos listar nuestros logros, si no nos están contactando, si no estamos ajustando nuestro CV, si no hemos revisado si funciona y si finalmente nos gostean los reclutadores, ahí es donde tenemos que plantearnos que hay algo por solucionar, que tiene que ver con nuestra preparación, que tiene que ver con pues lo que estamos haciendo dentro del proceso, que tiene que ver realmente con cómo estamos afrontando la búsqueda de trabajo, para los que estamos buscando trabajo. Eso sí. Ahora, para estas personas que están buscando trabajo en este momento, que seguramente están aquí y que van a ver esta grabación en el futuro, Meli nos va a contar un poco más acerca de cómo podemos hacer y cuál es la solución que nosotros desde CAI les planteamos a ustedes. Luego de esto, vamos a ver tema de salarios. Así que quédense por acá. Sí. Genial, para contarles un poco sobre el programa Success Stories, que es el programa que tenemos en CAI, nosotros hemos creado un framework que está probado, que tiene 4 pasos, que está dividido en 4 partes. Empezamos con un Career Assessment donde se evalúa el perfil de cada candidato, para el cual se desarrolla un programa de mentoría 100% adaptado y que cuenta con 3 tipos de sesiones que son claves y se llevan en este orden. Primero, sesión estratégica para definir cuál, en función del objetivo que quiere lograr el talento, cuál es la estrategia que se va a aplicar. Luego, definir cuáles son aquellas tácticas no negociables que tenemos que trabajar a lo largo del programa para poder alcanzar el objetivo. Y como la ejecución es parte importante, tenemos sesiones operativas y acompañamiento que nos permiten mantener un ritmo constante de aquellas actividades que nos van a permitir alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible. Entonces, para esto nosotros hemos diseñado un programa que está dividido en 2 tracks. El track número 1 es el que nosotros conocemos como prepostulación, que está dividido en 3 partes, un poco alineado al esquema que les mostré anteriormente, donde hacemos un career assessment, donde se evalúa a profundidad el perfil de cada candidato. Luego pasamos a una sesión estratégica, donde presentamos un plan personalizado con pasos muy claros para alcanzar el objetivo, como les comenté, porque sin estrategia pues es muy difícil saber cuál es el camino a seguir. Luego tenemos nuestra última sesión de la parte de prepostulación, que nosotros le llamamos Application Kit, que es asegurarnos de que tengan todos los recursos necesarios para poder hacer una aplicación exitosa. Normalmente, dentro de estas 3 sesiones, tomamos un espacio de 2 semanas para asegurarnos de que el candidato esté 100% preparado y que una vez que tiene el Application Kit completo, empiece a ver resultados a nivel de respuestas de reclutadores, en este caso si está buscando empleo. Luego pasamos a la segunda parte o el track número 2, que es el track durante el proceso de postulación, donde tenemos 4 sesiones que están divididas de la siguiente manera. Pues tenemos una estrategia de aplicación donde nos encargamos de no solamente mapear oportunidades laborales, sino que seleccionamos empresas objetivo y definimos cómo podemos fortalecer la marca personal de cada uno de ustedes a nivel en LinkedIn, que es por excelencia la red profesional pues más importante y donde lo que se busca es no solamente lograr un posicionamiento para que cuando se realice una postulación pues tengan visibilidad, sino viceversa, de que ustedes puedan tener visibilidad antes de postular y que tengan reclutadores que estén activamente contactando con ustedes. Luego pasamos a la parte de entrevistas. Las partes de entrevistas tienen 2 sesiones donde vemos temas de metodologías claves que nos permiten enfrentar preguntas difíciles para poder perfeccionar aquellas respuestas y entender cómo moldear todas estas logros que hemos tenido para que puedan reflejar realmente cuál es el potencial que tiene el candidato. Esto lo hacemos a lo largo de 2 sesiones y la parte final, que es la más importante, creo que para todo el talento, que es una vez cuando recibes la oferta, cómo negocias el salario máximo que puedes obtener o lograr los beneficios máximos, ya sean monetarios o no monetarios, que te permitan alcanzar esa oferta soñada o esa oferta que te mereces por el perfil que tienes. Entonces, es una de las partes más interesantes ya del programa, pero ya es como el último escalón. Y una vez que pues, este programa se completa, la idea es que nosotros los acompañemos en cada una de estas etapas hasta que el objetivo se logre en el menor tiempo posible. Ahora les podemos contar un poco de los casos de éxitos que hemos tenido hace poco. Logramos ver el caso de Paula, por ejemplo, que tenía un rol de UX UI. Paula entró al programa
y logró encontrar trabajo en menos de 2 meses. Lo más interesante de su experiencia es que logró realmente pulir su nivel de inglés dentro del programa para poder enfrentar entrevistas, logrando encontrar un trabajo remoto en Estados Unidos con un 40% mucho más alto de lo que ella tenía como expectativa al ingresar al programa. Y lo más interesante es que diría yo que ella no tuvo la expectativa de que iba a empezar a ganar en moneda extranjera y empezó a hacerlo. Y luego tenemos el caso de David, el caso de Mateo, que bueno, Víctor fue el coach directo, como les recalqué esta parte de la negociación salarial, creo que el beneficio más tangible que ellos vieron fue este crecimiento exponencial a nivel salarial por poner empresas a competir por los perfiles. Entonces, esos son un poco los casos de éxito que les podemos contar. Y algunas de las empresas en las que nuestros mentees han logrado posicionarse van a poder ver rápidamente en este mapa. Algunas más conocidas, diría yo, unos logos súper interesantes, desde corporate hasta startups y ubicadas no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y Estados Unidos. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Vic para que pueda seguir con la parte más interesante para ustedes en el caso que estén buscando trabajo, y es los salarios por perfil. Así que les pido también que vayan dejando sus preguntas en el chat para no perderlas y poderlas abordar dentro del Q&A. También les acabo de dejar un enlace a todos para que si les ha llamado la atención hasta ahora, pues justamente el programa de Kai, lo puedan revisar. Y ahora sí, vamos a entrar directamente a la parte que todos estamos esperando, que son los salarios. A ver, lo vamos a hacer y lo hemos hecho bien sencillo para que sea muy evidente qué es lo que está sucediendo a nivel mercado. Acá estoy incluyendo salarios de 2022, 2023, 2024 y la diferencia entre 2024 y 2023. ¿Qué es lo que quiero que se vayan llevando de acá? La mayoría de los perfiles han recibido durante los últimos 2 años un descenso importante en la compensación. No estoy tomando en cuenta la aspiración salarial de los candidatos, no estoy tomando en cuenta la aspiración de los candidatos que fueron contratados, estoy tomando el valor de las ofertas durante 2023, 2022, 2023 y 2024. Esta data la hemos sacado de varios portales, tanto de Get On Board como de otros portales de Insights. Hemos tratado de curarla lo más posible para que solamente tomemos la TAM. Pero sí es verdad que hay algunas herramientas, y porque sé que esta va a ser una pregunta durante el resto de la sesión, que les permite a ustedes revisar una por una cada una de las lenguajes y frameworks que ustedes están trabajando y por ende, pues cuánto vale su perfil en el mercado. Eso es una herramienta que igualmente está disponible y que se le podemos comentar un poquito más dentro de la sesión de admisión grupal a quienes quieran revisarlo. Ahora, básicamente, lo que nosotros estamos viendo desde el año 2022 es que los backends han perdido valor dentro del mercado, y es una pérdida interesante. O sea, estamos hablando de que estaban ganando en un perfil senior $4.000 y han pasado a ganar casi $1.000 menos en promedio. Es una caída del 7%. No es la más fuerte de todas, ojo, pero es una caída fuerte para un senior. Quienes se están revalorizando en comparación a años anteriores son los juniors, que están ganando en comparación al 2023 casi un 10% más. Y en el caso de los mid pues es un 10% menos. El mercado se ha ido adaptando un poco y es lo que les decía. Está cambiando la forma en la que se compensa al personal, y una de las estrategias que también están utilizando las empresas, como lo comentó Marisa, es directamente no compensar de igual manera al trabajador remoto a como se le hace con el trabajador on-site. Y esa es la parte más compleja. Eso es lo que realmente va a ir haciendo que sea más o menos interesante trabajar remoto o trabajar on-site. Y es algo a lo que nosotros como candidatos, nosotros como posibles postulantes, nosotros como perfil digital, tenemos que estar abiertos a entender y por ende a saber cómo afrontar. En el lado del front, realmente las caídas han sido menos fuertes. Estamos viendo que en su caso, pues el junior tiene una revalorización prácticamente mínima, se mantenía prácticamente igual en comparación a 2023. El mid senior, pues sí ha perdido un menos 1,5%, es decir, está ganando $2.100 en comparación a como lo hacía en 2022, que estaba a 2.500. Y finalmente, los senior, pues están muy similar, ojo, a los backends, han pasado de 4.200 a unos $3.000, que nuevamente se dice fácil, pero, y esto es algo que les comentaba al inicio de la sesión, eso tiene mucho que ver con un mercado que estaba inundado de oferta de desarrollo, de desarrolladores, y que tenía muy poca demanda.
Esto ha hecho que muchas personas hayan decidido bajar su aspiración salarial o que las empresas tengan suficientes herramientas para negociar con buenos candidatos salarios menores porque están viendo cómo el mercado se está ajustando a sí mismo. No es algo que sea bueno o malo, es algo que está sucediendo, que obviamente pues del lado del desarrollador no se siente bien, es verdad, pero es una realidad que hay que afrontar. Donde se ha visto el mayor impacto es en los full stack. Un full stack era realmente Ralph, son LATAM. Son LATAM y son tanto para puestos de personas, o sea, son de puestos de empresas que están en Estados Unidos contratando para LATAM, como empresas de LATAM contratando dentro de LATAM. Pero sí, o sea, es generalmente para candidatos que han sido contratados dentro de LATAM. A ver, los full stack, ojo, son quienes han perdido mayor valor en el mercado. Es un perfil pues que ya es bastante común. Un desarrollador se le pide, pues en algún punto, eso es algo que hemos discutido un montón de veces, Melissa y yo, a un full stack se le pide prácticamente de todo. Se le pide, tienes que saber de back, tienes que saber de front, tienes que saber de bases de datos, tienes que saber de arquitectura, tienes que saber de infraestructura, tienes que saber de cloud. En algún punto pues te piden que sepas también de mobile. Y eso es una práctica que en empresas pequeñas suele suceder. El full stack es prácticamente para una empresa pequeña la persona que hace todo, que es obviamente un error conceptual, pero al mismo tiempo las empresas también se han dado cuenta de que hay tantos desarrolladores que se han interesado en ser full stack que dijeron, ok, vale, entonces si hay tantos, pues puedo agarrar, levantar una piedra y voy a encontrar un full stack. Y eso hace que hayan nuevamente perdido valor. Los rangos salariales, como pueden ver, son muy similares en los tres perfiles, tanto en full como back como front. Y las pérdidas, en todo caso, acá sí ha hecho que un full stack senior en este momento se valore incluso un poco menos de lo que se valora un backend o un frontend. Es un valor promedio, ojo. Y eso también va a incluir otros factores. El factor inglés es un factor muy importante. No saben lo importante que es saber inglés en el mercado para que estos salarios, si bien pueden ser el promedio, realmente sean un promedio un poco más alto. Aquí el valor de saber inglés es acceder a empresas internacionales, es acceder a empresas que puedan, pues justamente competir, mucho más interesante de lo que puede competir Latinoamérica, al menos en este momento, mientras pues Latinoamérica como región se desarrolla. Y acá es donde hay que decirlo, hay que aprender inglés si no lo sabemos todavía. Y hay que aprender justamente a afrontar esas entrevistas para, dentro de este mercado que está a la baja, poder ser el candidato que más destaca y poder avanzar a las siguientes etapas. Mobile es donde sí ha habido una apreciación en perfiles mucho más junior y mid-senior. Eso tiene una razón bastante clara. Como ustedes saben, pues mobile, si bien tenemos a las personas que son multiplataforma, que pueden dedicarse a hacer pues desarrollo mobile no nativo, en los casos nativos es realmente muy costoso tener un desarrollador mobile. Tanto en Android como en iOS, tener una persona que sepa Swift es algo bastante costoso, tener una persona que sepa de Kotlin especializado en Android es algo bastante costoso y es algo que el mercado también ha ido comenzando a regular. Los salarios más altos que yo he visto en mi carrera hasta ahora han sido de desarrolladores Android y de iOS, porque fueron perfiles muy, muy demandados en el mercado durante el 2020 hasta el 2023. Y ahora no significa que no lo sean, sino que el mercado lo que está diciendo es no podemos seguir pagando esos mismos salarios que pagábamos antes. Ya la emergencia pasó, ahora podemos hacer las correcciones prudentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se revalore un junior en lugar de un senior? Significa que ahora contratar un junior es más interesante de lo que era antes porque le puedes enseñar, porque puedes trabajar con ese junior de una manera mucho más organizada, puedes trabajar con ese junior un poco mejor de lo que estás trabajando con el senior y en todo caso te interesa contratar a un junior para que pueda sacar el mismo trabajo que el senior o al menos hacer una parte pequeña del senior sin necesariamente el mismo costo que te va a traer el senior. Entonces, hay una reestructuración dentro de los equipos de desarrollo, donde se está, pues básicamente priorizando por todo lo que tiene que ver con la calidad, con todo lo que tiene que ver con cómo hacer escalar el equipo, y eso incluye también comenzar a contratar un poco más perfiles más juniors en roles que son, si bien importantes, donde puedes tener un senior que se puede encargar de toda la gestión del proyecto y que puede ir dándole indicaciones a los juniors. Em, sí, efectivamente. Existen también las multiplataformas como React Native y Flutter, es verdad, existen. Los que siguen siendo más costosos, ojo, siguen siendo los que trabajan en nativo.
No significa que los otros perfiles no se busquen, sino que en las empresas un poco más grandes, que son donde los salarios son pues también más grandes, en el corporativo, tienen suficiente infraestructura como para trabajar directamente con las personas que están especializadas y suelen buscar pues tener lo mejor en ambas plataformas, poder desarrollar lo más nativamente posible en ambas plataformas. Ahora, y eso es lo que les va a sorprender un montón. DevOps, que es un perfil que suele ser costoso, porque realmente lo es, ha tenido también la caída más fuerte. Es una caída importante en un perfil de mid-senior. ¿Por qué a un DevOps ahora se le están pagando tanto menos de lo que se estaba pagando el año pasado? La realidad es que hay múltiples teorías acerca de esto, pero básicamente hay un tema que es, si bien había una corrección, el DevOps en su mid-senior era mucho más fácil contratar a un perfil mid-senior durante pandemia porque era un perfil importante, porque era justamente la construcción de toda la infraestructura y de toda la arquitectura de las aplicaciones web, de los desarrollos, de los productos, de todo. Y en ese momento ese perfil fue uno de los más demandados durante también pandemia, post-pandemia y lo que vino después. Ahora, el DevOps, que es un rol tan importante, es un rol más escaso y ahora el mercado está intentando, pues de una u otra forma, corregir lo que en algún momento pues fue un salario, no puedo decir desproporcionado, porque las empresas pagaban por realmente tener la solución más rápido, pero ahora se dieron cuenta de que no necesariamente necesitan tantos o los proyectos que ya tenían, pues ya no están dentro de lo que estaban buscando ellos. Y acá, pues es verdad, o sea, si en algún momento están planteados hacer un DevOps, a pesar de la caída drástica, porque sigue siendo un perfil muy potente, lo que sí es que el mercado está pidiendo por lo menos AWS, conocer Linux y conocer Kubernetes o Docker para la parte de containerización. Es verdad que podemos trabajar con AWS o con Azure o con GCP y eso pues va a hacer que una u otra de las herramientas termine funcionando. O sea, ustedes van a poder avanzar con esto, pero es verdad que la herramienta más común es AWS y esa es una ventaja que también tienen que poder explotar. Si quieren participar o si quieren entrar en un mercado que está pues más movido, es AWS. Si quieren entrar en un mercado que es un poquito más especializado, que es de repente un poco más, no sé si la palabra a utilizar es boutique, pero si es un mercado un poco más exclusivo, GCP podría ser una opción. Y Azure también tiene muy buena presencia en el mercado, pero la verdad es que AWS ya ha tomado mucho más terreno de lo que tomó Azure. Microsoft en este caso, pues se ha quedado un poco más atrás, a pesar de que igual Azure es uno de los motores principales de crecimiento de Microsoft como compañía. Este igualmente es un buen camino para seguir, solamente hay que tomar en cuenta que hay una corrección de mercado pasando y que esa corrección de mercado pues puede hacer que a nivel salarial en este momento sea tan interesante ser mid-senior en DevOps como lo podría ser en algún punto pues ser mid-senior en algunas otras carreras o en algunos otros roles de tecnología. Como les comentaba también en un inicio, donde vimos caídas, hemos visto también crecimiento. Y acá es directamente donde sí ha visto, o sea, donde sí se ha visto impactado. Data Science principalmente es un rol importante, es un rol que cada vez están pidiendo más, tanto pues para la parte de Machine Learning e inteligencia artificial como para entender los datos de negocio, para hacer business analysis. Y aquí lo que sí es importante que sepan es que hay herramientas que se les van a pedir o que les van a ayudar a que este camino pues realmente sea más transitado. Python, GCP, Keras, R, bueno, R, Azure como herramienta cloud, así como GCP, AWS. O sea, es importante estar, como les decía, como les comentó Mary en un principio, con experiencia en herramientas de cloud computing. Spark, justamente para el tema del streaming, la velocidad de los datos, Hadoop, C++, PyTorch, son herramientas que van a tener que conocer. Y es verdad que hasta ahora es donde hemos visto el crecimiento más alto en comparación a el año pasado versus este. Estamos hablando de que hay $200 de diferencia, pero que sigue siendo un promedio interesante, que $200 es un 7% y eso es una subida pues bastante potente. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Hay mucha gente que está estudiando o que ha estudiado Data Science desde el 2022 viendo OpenAI y hay que saber que el año que viene, es decir, el 2025, el volumen más grueso de personas que han decidido convertirse en Data Science va a tener 2 años, es decir, van a pasar a ser mid seniors y es posible que si bien este año haya aumentado, el año que viene valga un poco menos por el movimiento tan pesado del mercado hacia Data Science. Dicho esto,
Pues hay algunos otros perfiles, obviamente, como UX UI, que siguen estando dentro del estudio salarial, pero la realidad es que ahí es donde estamos viendo también algunos crecimientos interesantes. Si quieren más datos sobre el estudio salarial, es algo que pues, podemos compartir post la sesión. Si hay algún perfil que les haya faltado ver o que les gustaría saber, pues también lo podemos revisar. Y si hay alguna pregunta específica sobre salarios, pero por un rol, perdón, por un lenguaje específico, ahí sí tenemos que verlo en otra sesión. De nuestro lado, nosotros lo que queremos dejarles es pues, justamente esta frase que a nosotros nos ha llamado mucho y pasar con esto a la sesión de preguntas y respuestas, que es que lo único que se interpone entre nosotros y el objetivo que tenemos es la historia que nos seguimos contando de por qué no podemos conseguirlo y a veces alrededor de esa historia está la falta de información o la falta de una guía. Si en este momento ustedes sienten que falta cualquiera de las dos, información o guía, de nuestro lado, pues como pueden ver, hay un montón de información y experiencia como para guiarlos. Así que, dicho esto, pasemos directamente a la sección de Q&A y me gustaría que quien tenga las mejores preguntas dé un paso al frente y que justamente nos diga cuáles son sus consultas al día de hoy. Puede hacerlo con micrófono abierto o puede hacerlo directamente escrito. Cualquiera de los dos funcionan. Si no hay preguntas, también lo pueden escribir en el chat, no pasa nada. Boquiabiertos, boquiabiertos. Vale, Yo tengo una pregunta. dale, Karim, con todo. Sí, comentaste en una de las láminas que eh, al inicio los reclutadores no te, o sea, si tú envías el CV no te contestan. Eh, ¿Cómo es que en un CV un reclutador se puede dar cuenta si tú tienes buena comunicación o no? Vale. En el CV, principalmente lo que van a buscar entender es si están escritos tus logros de la manera apropiada. Es decir, si dentro de pues, tu experiencia tú has podido demostrar suficientes buenos skills, por así decirlo, para justamente escribir en varias líneas cuáles han sido tus logros y que puedas explicar tus responsabilidades de manera que quede muy claro. Entonces, no se va a dar cuenta que tienes buena comunicación hasta que estés en la entrevista. Dentro de la entrevista, pues las respuestas que des y el nivel de interés que tú demuestres en el proceso, en la empresa y en los próximos pasos, ahí es donde pueden ver un poco sobre pues la comunicación. Pero lo principal realmente es la respuesta a ciertas preguntas clave. Algunas preguntas clave como ¿cuál es tu mayor logro a nivel laboral? ¿Cuál es, pues, o sea, esta pregunta tan básica como cuéntame un poco acerca de ti y la respuesta que tú eliges dentro de ese infinito universo de cosas que puedes decir sobre ti es lo que permite entender, pues, justamente cómo te comunicas dentro de, pues, normalmente dentro de tu empresa y tu día a día. Con el CV solo no se puede ver, pero sí es verdad que un buen CV te demuestra muy claramente quién sí sabe venderse y quién no. Sí, ahí solo me gustaría acotar, Karim, que el proceso de selección está diseñado de manera de que la primera etapa, que es la postulación, cuando tú envías tu CV, básicamente lo que busca es hacer un filtrado inicial, por así decirlo, de tu perfil y qué tanto se adapta a la posición que ellos están buscando. Entonces, básicamente es qué tanto match haces con la posición a nivel general, ¿no? Y sobre todo en perfiles de tecnología o en perfiles de diseño es, ¿sabes o no sabes la tecnología? Porque si estoy buscando, por ejemplo, una persona que trabaje con React y tú, y tú trabajas con Laravel, eh, pues no va a ser fit definitivamente. Entonces, esa es la parte que busca filtrar. Esa parte del proceso no está diseñada para validar soft skills como tal, pero sí, y no, que Pau sigue acá todavía, pero lo que se busca hacer con esa etapa es filtrar la mayor cantidad de candidatos posibles para pasar solamente a aquellos que vale la pena entrevistar, aunque suene un poco duro decirlo, pero que vale la pena entrevistar, porque la parte de las entrevistas, normalmente tienes entrevista técnica y entrevista pues por competencias. La entrevista por competencias está diseñada para medir todos esos soft skills donde ves temas como, por ejemplo, comunicación. Y ahí un poco se relaciona con lo que Víctor explicó de se hacen ciertas preguntas y la forma en que tú las contestas, pues, de alguna manera cuentan un poco sobre ti. Dale, Pau.
Ahí si quieres complementar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que están comentando Meli. Y también hay, o sea, uno ya con el CV se puede llegar a dar cuenta sobre cómo comunica la persona. Hay muchos CVs en los cuales, por ejemplo, se postulan a un rol y no tienen experiencia en ese rol. Es como que adaptar el CV a a la vacante a la cual uno se está postulando ya sé que es como un trabajo extra que muchas veces uno no tiene ganas, pero realmente es súper clave porque directamente no van a avanzar a entrevista. Y también algo que quería aportar que me pasa todo el tiempo, especialmente con perfiles de tecnología, es que llegan a la entrevista sin saber nada de de la posición ni de la empresa. Y en mi caso en particular, sinceramente, cuando pregunto sobre la empresa y no saben nada, o peor, me doy cuenta que lo están googleando en el momento, realmente es un candidato que no va a ir preparado a las reuniones, que no va a ponerle ganas al trabajo. Entonces, desde ese lado es súper importante llegar preparado. Hoy en día es muy fácil googlear sobre una empresa, te metes en el LinkedIn, averiguás, investigás a la persona que te va a entrevistar, es como, es todo muy sencillo, está todo muy al alcance de la mano, entonces es realmente que no lo hagan muestra demasiado desinterés que hace que uno no lo elija, digamos. Así que nada, ese es mi aporte. Gracias, Pau. Sobre también la pregunta de Ralph sobre posiciones del tipo de liderazgo como Product Manager o Product Owner, la verdad es que hay mucha inestabilidad. Ahí sí voy a pasar directamente al punto. Hay un montón de inestabilidad en el sentido de que han aumentado el salario, han bajado el salario y realmente en esa parte, pues decirte algo, en los seniors lo que veo es que se ha mantenido estable desde 2023 el salario, no ha habido prácticamente ninguna variación, pero en los juniors es donde ha cambiado un montón, donde en el primer trimestre, en el primer semestre del 2023 se mantenía más alto, tuvo una bajada importante en el segundo trimestre de 2023, en el segundo semestre, perdón, 2023, y ahora ha vuelto a subir. Entonces, creo que en realidad es el mercado tratando de, pues, validar un valor correcto, valga la redundancia, para este tipo de roles, porque, y esto es un punto de vista muy personal, ojo, yo creo que un product owner o un product manager que tenga conocimientos de producto em, es muy útil. Tiene que ser una persona que tenga un balance muy, muy bueno entre tener conocimientos de la unidad de negocio, tener conocimientos sobre cómo funciona su equipo. Y si no tiene conocimientos técnicos, pues realmente es conocer al equipo lo suficientemente bien como para hacer que el equipo realmente dé con la solución. Un buen perfil de este estilo es un perfil que hace que su equipo crezca, el equipo de desarrollo por lo menos, o el equipo que tenga a su cargo, que hace que el equipo crezca, que hace que el equipo se sienta suficientemente cuidado dentro del trabajo como para no querer moverse, porque sigue siendo un talento muy valioso y es un profesional que realmente logra que la solución dé con el punto de dolor del usuario. Entonces, el mercado todavía no lo sabe muy bien cómo valorarlo, pero sí es verdad que en un senior es muy evidente, en un junior todavía es un poco volátil. Estoy hablando, ojo, de salarios de $2.000, estoy hablando de salarios de 2.000, 2.500 en los seniors, y ya hacia los juniors está viendo una variación como de entre 1.500, 1.700, 1.800 y por ahí. Pero es eso, o sea, te diría que lo tomas el de los juniors con más pinza que los demás. Sí, ahí también me gustaría complementar, Ralph, que a nivel de posiciones remoto global se ha incrementado la demanda por perfiles de product managers técnicos con conocimiento técnico, es decir, que tengan algún background desarrollo, por ejemplo, se valora muchísimo, o por el contrario, en UX, UI, pero más que nada a nivel técnico, con últimas tecnologías, esos perfiles se pagan mucho más que aquellos product managers, owners que no tienen conocimiento técnico. El salario es significativamente más alto y hay mayor demanda a nivel internacional. Ese sí. Y pues por el día de hoy, si no tiene alguna otra pregunta, no sé si por ejemplo Hugo o Andreina o Jess, bueno, también están Jonathan y está Pamela. Si ustedes tienen alguna consulta, pues perfecto. Si no, igualmente pues también podemos cerrar hasta acá el día de hoy. Lo que, bueno, les quisiera dejar es justamente pues que este webinar
va a estar colgado en YouTube ya a partir de mañana. Toda la información la van a poder ver. Si les si les ha llamado la atención, quieren compartirlo pues, justamente con alguna llegada, con alguna persona que sientan que le va a encontrar interés a esto, lo va a tener disponible. Si ustedes quieren contactar con nosotros, pues justamente les vamos a dejar acá nuestros correos, melissa@kaicoach.eu, victor@kaicoach.eu. Vamos a estar intentando pues traerles este tipo de contenido. Si hay algún tema relacionado a career coaching o relacionado a perfiles de desarrollo que les gustaría ver, que les gustaría pues justamente que trabajemos, que les hagamos algún tipo de informe, reporte o que lo convirtamos en un webinar, pueden dejarlo también en los comentarios o como feedback. Van a recibir post este webinar un correo justamente para recibir feedback sobre el contenido, sobre qué les pareció, sobre la duración. Por eso también les hemos pedido sus mails. Cualquier comentario es súper bien recibido. Y de parte tanto de Melissa como mío, pues es decirles muchísimas gracias por asistir y que estamos atentos a lo que nos quieran comentar, ¿vale? Y con eso cerramos. Así que muchas gracias a todos. Detenemos la grabación por acá